hoy nos metemos de lleno con Américo Vespucio. Un nombre que, vamos, conocemos todos, está literalmente en el mapa, pero ¿quién fue de verdad? Es que hay una controversia interesante. ¿Fue un geógrafo brillante o, bueno, quizás un oportunista? Exacto. Y es que, a ver, tenemos crónicas, cartas que se le atribuyen, documentos. Es un material, complejo para intentar saber quién era este hombre. ¿Qué vamos a hacer hoy entonces? Pues la idea es explorar sus orígenes, esos viajes que sí sabemos que hizo, y sobre todo el giro ese, ¿no? Tan sorprendente que acabó dando nombre a un continente entero. Separar un poco el grano de la paja, ¿verdad? Eso es, navegar entre los hechos que sí están probados y toda la narrativa que se montó a su alrededor. Vale, pues empecemos por el principio. Florencia, 1454. Nace en una familia bien situada. Eso ya marca, supongo. Claro, eso le permitió acceder a una educación bastante buena para la época. Humanista. El típico caldo de cultivo, ¿no? Sí, además su tío, que era fraile dominico, una persona culta, le metió en el mundo de los clásicos, el latín y, ojo, astronomía y cosmografía. Clave para lo que vendría después. Fundamental. Y esto le abrió las puertas al círculo de los Medici. De hecho, empezó trabajando para ellos como agente comercial. O sea, nada que ver con barcos al principio. Pero algo cambió. Se muda a Sevilla, ¿no? Hacia 1491 o 2. Efectivamente, los Medici le envían allí y empieza a colaborar con otro florentino, Gianotto Berardi. Y aquí viene lo curioso. A ver. Berardi era uno de los que financiaba los primeros viajes de Colón. Ahí es nada. Anda. O sea, que ya estaba cerca del meollo. Totalmente. Y poco después caen los Medici en Florencia. Muere Berardi. Y Vespucio se queda un poco en tierra de nadie. Con Italia complicada, pues Castilla era el sitio donde estaban pasando cosas, sobre todo con las exploraciones. Claro, la gran oportunidad. Y ahí es cuando, da el salto a la exploración ya en serio. Su primer viaje documentado, 1499. Sí, y no un viaje cualquiera. Se une a la expedición de Alonso de Ojeda, que llevaba a Juan de la Cosa. El cartógrafo. Exacto, uno de los grandes. Recorren la costa norte de Sudamérica, y de ahí sale la famosa anécdota de Venezuela. Ah, sí, solo he ido. ¿Por qué era? Pues parece ser que vieron unas casas sobre pilotes en el lago Maracaibo y les recordó a Venecia. Una pequeña Venecia. Qué curioso cómo surgen a veces los nombres. Pero bueno, el viaje que de verdad, parece que lo cambia todo, es el segundo confirmado, ¿no? Que ya va con los portugueses. Ese es, en 1501. Le invita el rey Manuel I de Portugal, y aquí hay quien dice que quizás Castilla hasta lo veía bien, como para hacer algo de espionaje. Interesante. Se embarca con Gonzalo Coello, para explorar lo que hoy es Brasil. Vespucio iba como piloto, o cosmógrafo, mapeando la costa. Y ahí es donde tiene la gran idea. La del mundo nuevo. Esa misma, más por intuición geográfica quizá que por cálculos exactos, pero él dice, esto no es Asia, esto es un continente desconocido, un mundus novus. Y claro, esa idea, cuando vuelve a Sevilla en 1505 y empiezan a circular sus relatos, pues causa sensación. Pero ahí empieza el lío, ¿no? Los escritos. Ahí empieza la gran polémica, sí. Obras como Mundus Novus, La Lettera, se convierten en bestsellers por toda Europa. El problema gordo es que, de los 6 textos que se le atribuyen, no tenemos ninguno escrito de su puño y letra. Ah. Ninguno. Ningún autógrafo. Ninguno autógrafo. Y claro, historiadores como Fernández Armesto dicen que son más bien literatura, ¿sabes? Autobiografía un poco, adornada. Con exageraciones o directamente inventos. Se duda sobre todo de 2 viajes, ¿verdad? Uno muy temprano, en el 97, y otro después. Exacto. El de 1497 le haría llegar a tierra firme americana antes que Colón. Algo muy, muy discutido. Y luego otro en 1503-4. ¿Y por qué se duda tanto? Pues por falta de pruebas externas, porque hay inconsistencias en los relatos y porque se sospecha que los editores metieron mano, sobre todo en la lettera al Soderini, para hacerlo más espectacular quizá. Ya. Además, es que hay documentos que prueban que Vespucio estaba en Castilla cuando supuestamente hacía otros viajes que a veces le ponen. Entonces, a ver si lo entiendo. Si la mitad de lo que contó es dudoso, ¿cómo demonios sacaba un continente entero llamándose América por él? Suena irónico, como mínimo. Pues es una de las grandes paradojas, sí. La clave no está tanto en si los relatos eran exactos al milímetro, sino en el impacto brutal que tuvieron. La fama que alcanzaron. Eso es.
Una versión de la letra, posiblemente esa manipulada, llegó a Saint-Dié, en Francia. Allí había un grupo de eruditos patrocinados por Renato II de Lorena que estaban preparando una nueva edición de la geografía de Ptolomeo. Y les llega el relato de Vespucio. Y... ¿se lo creen? Se quedan fascinados con las historias de Americus Vespucius y en 1507 publican la Cosmographia Introductio, junto con un mapa superinfluyente, la Universalis Cosmographia. Y ahí es donde lo proponen. Sí, uno de ellos, Matthias Ringmann, escribe en la introducción que, bueno, ya que Americus ha descubierto esta nueva parte del mundo, pues que se llame América en su honor, basándose en esos textos que habían recibido. Y la gente empieza a usarlo. Aunque luego el propio cartógrafo, Waldseemüller, rectificara en un mapa posterior y reconociera a Colón. Ya era tarde. El nombre cuajó en Europa de una manera increíble. Se extendió rapidísimo. Mientras tanto, Vespucio, ¿qué hacía? ¿Era consciente de esto? Pues seguramente no mucho de la que se estaba liando con su nombre. Él, mientras tanto, se había sentado bien en Castilla. En 1508 le nombran piloto mayor de Castilla. Que eso es una importante. Importantísimo. Era un cargo clave en la Casa de Contratación de Sevilla. Su trabajo era examinar y formar a los pilotos que iban a las Indias. O sea, controlar quién navegaba y supervisar el padrón real, que era el mapa oficial, secreto, que se iba actualizando con cada descubrimiento nuevo. Era, digamos, el guardián de la cartografía del imperio. Vaya responsabilidad. Desde luego. Aunque murió en Sevilla en 1512 y no nos dejó ninguna obra cartográfica suya confirmada, su trabajo técnico y administrativo fue reconocido en su momento. O sea que tenemos una figura compleja. Por un lado, acusado casi de ladrón por gente como Bartolomé de las Casas, que se creyó la letra. Sí, Las Casas le puso a caldo llamándole mentiroso y usurpador. Pero, por otro, era un profesional respetado en Castilla con un cargo técnico de primer nivel. Y luego, siglos después, gente como Humboldt intentó reivindicarle un poco, echando la culpa a los editores. Exacto. La polémica sigue ahí. Era, sin duda, un hombre de su tiempo. Tenía formación humanista, experiencia comercial, navegó, sabía de cosmografía. Quizás no fue el descubridor como lo pintaron esas cartas editadas, pero sí fue un actor importante y un técnico competente en plena era de las exploraciones. Al final nos queda la imagen de un hombre cuya fama, que vino de textos de autenticidad más que dudosa, pues acabó eclipsando a otros y dando nombre a todo un continente. Es una historia curiosa sobre cómo se escribe la historia, ¿no? Totalmente. Y te deja pensando, ¿qué importa más al final? ¿La precisión histórica al detalle de unos relatos o el impacto cultural tremendo que tuvieron? El nombre América, que nació quizá de un error o de una exageración editorial basada en los textos que circulaban sobre Vespucio, se quedó ahí, en los mapas, para siempre. Es una de esas rarezas fascinantes que nos recuerdan que la historia a veces tiene unos giros muy inesperados.